¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, nos da gusto saludarles. Pues en este tiempo que ya le llamamos nuestro devocional de miércoles, queremos agradecer al Señor pues este tiempo que nos permite estar con todos ustedes compartiendo su palabra, y agradecemos también delante de Dios las oraciones que todos ustedes han estado teniendo por todos nuestros enfermos, hermanos, y por que Dios ha fortalecido a las familias. Entre ellos está pues la familia Ibarra Pacheco, toda la familia Ibarra, toda la familia Pacheco, pues detrás del sensible fallecimiento de nuestro hermano Jorge Eduardo Ibarra Lascano, que ya está con el Señor. Gracias por sus oraciones, gracias también por las oraciones que han hecho por nuestra hermana Elvira Casco, que gracias a Dios ella está bien de salud. Y también, hermanos, pues queremos seguir agradeciendo sus oraciones por nuestro hermano Rubén Torres, el coronel. Pues ya le dieron de alta como tal de este padecimiento del COVID, y gracias a todos ustedes, la familia Torres Aguado agradece a todos ustedes por sus oraciones. También recuerdan que el domingo pedimos orar por la pequeñita Loreta, que tiene un padecimiento del corazón. Pues gracias a Dios, pues Dios ayuda a que la niña esté permaneciendo bien, esté respondiendo bien a sus tratamientos. Una pequeñita de 3 años. Sigamos orando por Loretita, hermanos. Su mamá nos agradece. Dominic, su mamá, nos agradece por las oraciones que estamos haciendo por la pequeña. Y también, hermanos, queremos seguir agradeciendo pues por Jorge González, que también es otro amigo conocido, que también se va recuperando, gracias a Dios, por el COVID. Y pues por todo lo que ustedes han venido haciendo en oraciones, apoyo para todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que están padeciendo. Y gracias también damos a Dios por que hemos sido, y toda la iglesia está siendo fiel en sus diezmos y ofrendas. ¿Qué les parece, hermanos, si antes de comenzar este tiempo de devocional hacemos una oración? Ustedes ahí en casa me acompañan con esta oración. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos pedirte perdón primero por nuestras faltas y nuestros pecados, por todo aquello, Señor, en lo cual hemos pecado y transgredido, Señor, tu santidad, ya que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús lo confesamos y arrepentidos te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por la manera en que has venido obrando por la salud de diferentes hermanos, familiares, amigos, Señor, como lo es la familia Torres Aguado, de lo cual has sacado adelante a Rubén, Señor, dándolo de alta del COVID-19, también por Jorge González, Señor, que le has sacado adelante, por Pierre Calderón, y también por la fortaleza que has traído a nuestra hermana Elvira Casco. Gracias porque le mantienes en casa y con salud, y también por la fortaleza que has traído a toda la familia Ibarra y a la familia Pacheco, detrás del sensible fallecimiento de nuestro hermano Jorge Ibarra Lascano, que ya está gozando de tu presencia. Señor, gracias por tu bondad y gracias porque tú provees de lo necesario y pones en la vida y en el corazón de la iglesia diezmar y ofrendar fielmente delante de tus ojos. Gracias por tu bondad y porque permites, Señor, que por tus diezmos y ofrendas que tú traes a esta iglesia, Señor, el ministerio siga adelante. Y danos sabiduría a quienes la administramos para darte buenas cuentas a ti y a tu congregación de las finanzas. Señor, queremos encomendar en tus manos este tiempo de devocional, y de nuevo agradecemos tu bondad, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, recuerdan ustedes que el domingo estuvimos orando sobre tomar las armas de las cuales Cristo se tomó, y lo vimos en 1 de Pedro 4, de los versículos 1 al 6, en lo cual las armas de las cuales el Señor Jesucristo se tomó fueron la humildad, la mansedumbre y el amor, hermanos. Pues esta predicación, o esta devocional, o este tiempo de estudio que vamos a tener, hermanos, se desprende precisamente de la predicación que tuvimos sobre las armas en las cuales íbamos a enfrentar el pecado, la turbación, el sufrimiento, el dolor, hermanos. Y pues ahora vamos a hablar sobre las armas de nuestra milicia, pero no sé si ustedes han escuchado cuando se trata este texto sobre las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para llevar a la obediencia. Y yo he escuchado diferentes formas de interpretación, hermanos. Y este momento, debido a que debemos armarnos de la misma actitud que Cristo Jesús se armó, sería bueno nosotros, hermanos, identificar y aclarar a qué nos referimos, amados hermanos, con las armas de nuestra milicia. ¿De qué nos estamos refiriendo? Porque vamos a hablar el día de hoy sobre la verdad de las armas
de nuestra milicia. ¿De qué estamos hablando o en qué estamos tratando cuando hablamos de las armas de nuestra milicia? Pues el texto, hermanos, es segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10, y voy a leer de los versículos 3 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, dice el texto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿a qué se refiere, amados hermanos, familiares y amigos, de este texto? Bueno, cuando hablamos de las armas de nuestra milicia, primero estamos hablando de las cuestiones de nuestra fe, estamos hablando del poder y el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, y por supuesto que estamos hablando de las Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de nuestra milicia, hermanos, las armas de nuestra milicia, muy en específico en el texto que estamos viendo el día de hoy, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, estamos hablando de nuestra fe, estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, y también estamos hablando, por supuesto, de la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Entonces, vamos a hablar ahora, en este momento, lo que no es el uso de las armas de nuestra milicia, lo que no es, lo que realmente se piensa, se cree, algunos enseñan y practican, pero no es lo que realmente las Escrituras están enseñando. Entonces, ahorita en estos momentos vamos a ver 4 puntos de lo que no es estar usando o practicando las armas de nuestra milicia, lo que no es. Entonces, primer punto de lo que no es las armas de nuestra milicia. Primer punto: las armas de nuestra milicia no son para ponernos a atacar y reprender al enemigo y a sus demonios. No son para eso. Las armas de nuestra milicia, como primer punto, no son para atacar y reprender al enemigo y a sus demonios. Muchos atacan a los demonios, dicen que atacan a los demonios, y yo te reprendo en el nombre de Jesús, y yo reprendo a Satanás, y yo reprendo al demonio. Hermanos, bíblicamente, en un estudio consciente, justo y exhaustivo de las Escrituras, amados hermanos, las armas de nuestra milicia no son para atacar y reprender a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Porque ellos ven en el texto, dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y aquí quiero leerles parte del contexto de 2 de Corintios capítulo 10 para que veamos que Pablo no está hablando de ataque o lucha directamente contra demonios y Satanás. Dice en el versículo 1 de 2 de Corintios 10, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Y aquí viene la porción de nuestro estudio. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, ¿verdad?, cautivo, dice el texto, todo conocimiento, el pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice: mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, lo cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos?
Lo que está sucediendo en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 10, es que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, ya que estaba siendo atacado por un lado por falsos maestros y falsos apóstoles, por otro lado en la iglesia de Corinto se estaban metiendo personas que estaban judaizando la iglesia, y por otro lado también el apóstol Pablo estaba siendo atacado por filosofías, por teologías, por doctrinas falsas que querían deshacerse del Evangelio de Cristo e introducirse a la iglesia de Corinto. Así que 3 cosas por las cuales Pablo estaba defendiendo su ministerio: falsos apóstoles que decían que Pablo no era apóstol y que ellos sí lo eran, y atacaban el ministerio de Pablo y también su carácter. 2. El apóstol Pablo estaba también señalando a los creyentes judaizantes que querían meter la ley ahí también en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y Pablo también estaba atacando, hermanos, o defendiendo su ministerio, su apostolado, contra doctrinas, filosofías, teologías que no eran del Evangelio, que querían menospreciar el Evangelio de Cristo y que querían introducirse a la iglesia de Corinto. Esos eran los motivos por los cuales Pablo escribió. Así que si ustedes observan y hacemos un paso correcto y hermenéutico de sobre lo que es, según el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia, no está hablando necesariamente de estar sacando demonios, exorcizando gente, tumbando a la gente y estar hablando, dialogando y peleando con los demonios. No ese es el contexto, hermanos. Entonces, primer punto, ya que les hablé del contexto, hermanos, primer punto de lo que no es utilizar las armas de nuestra milicia, es ponernos a atacar y reprender al enemigo y a sus demonios, ¿verdad? Confundiendo esa parte donde dice poderosas, que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo, cuando está pensando en fortalezas, está hablando de la antigüedad, de aquellas ciudades, estado, hermanos, que estaban cubiertas o protegidas por muros, ¿verdad? Por murallas. Esas eran las fortalezas para que los enemigos no atacaran a la ciudad-estado. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, está pensando precisamente en la manera de protegerse contra el enemigo, pero no está diciendo que haya un ataque directo de entre el creyente, ¿verdad?, y Satanás y sus demonios. Por ejemplo, para mostrarles que esto no es así, el propio apóstol Judas, en su epístola, que es demasiado corta, el apóstol Judas dice en el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Pero hablando de los falsos maestros, el apóstol Judas dice: pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, sino las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que el apóstol Pablo nunca llamó, hermanos, a estar exorcizando y a estar, hermanos, atacando literalmente y personalmente a los demonios y Satanás, sino que observamos, hermanos, que él estaba hablando de otras cosas, aunque Satanás estaba detrás, estaba hablando de otros puntos, y es lo que ya hemos venido mencionando. Así que la Biblia no nos enseña que debemos estarnos agarrando contra contra Satanás y sus demonios. Segunda de Pedro, también ahí en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro nos dice en el capítulo 2, versículos 10 al 11, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ¿verdad? Y dice en el versículo 11: mientras que los ángeles que son mayores en potencia y en fuerza, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, nos están enseñando los textos bíblicos que no es el mandato ni ha llamado la Escritura a que todo cristiano se ponga a atacar y a exorcizar y a hablar y a discutir y a pelear con los demonios que son mayores en potencia. Entonces, primer punto, hermanos, hablar de las armas de nuestra milicia no es ponernos a atacar y a reprender al enemigo y a sus huestes. Segundo punto de lo que no es el texto, hermanos, es que las armas de nuestra milicia no son para estar tumbando a la gente violentamente, para
sacarles al enemigo si es que estuvieran posesionadas. Las armas de nuestra milicia no es estar tumbando violentamente a las personas al suelo para liberarlos o exorcizarlos. Y eso, hermanos, no es correcto. Y en este punto tampoco el agarrar las armas de nuestra milicia no es ponernos en éxtasis, como en un éxtasis espiritual, para tumbar a la gente, llevarla al suelo violentamente y entonces decirle al enemigo que salga. Nosotros no vemos eso en las Escrituras. No es así como la Biblia está diciendo. El texto, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: pues no, aunque andamos en la carne, no andamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, las armas de nuestra milicia no son para estar derribando violentamente a la gente que consideramos nosotros que está endemoniada y nosotros ponernos en un estado de éxtasis. Eso nos lleva al punto 3 de lo que no es tomar las armas de nuestra milicia. Y de lo que no es tomar en el punto 3 las armas de nuestra milicia es atar o desatar demonios. ¿Por qué? Porque se están tomando de la frase llevar o hacer cautivos. Cuando dice el texto para llevar o hacer cautivos a todo espíritu o argumento que se opone a Dios, el texto no está diciendo ni está enseñando que el creyente tiene esa facultad o fue llamado a atar o a desatar demonios, como algunos creen, piensan y enseñan, ¿verdad? Dice en el versículo 5 de 2 Corintios 10, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces ellos, los que enseñan que sí se puede hacer, estar peleándose con Satanás y los demonios, hermanos, cuando la Biblia dice lo contrario, ni los propios ángeles lo hacen, hermanos, sino que claman a Dios para que su propio poder ataque al enemigo, hermanos. Entonces los que dicen que sí se debe hacer así, ellos andan atando y desatando demonios y no es lo que la Biblia enseña. Y ellos se apoyan de un texto que es Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, y vamos a Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo 18, 18 dice la Escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en el cielo será desatado en el cielo. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesucristo no está hablando sobre atar y desatar demonios ni a Satanás. Está dentro del contexto de la disciplina eclesiástica, la disciplina y la corrección que se debe hacer de parte de la iglesia y el liderazgo hacia un hermano o una hermana que están pecando desmesurada y desmedidamente. ¿Por qué? Porque dice el texto, Mateo 18, 15, dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo, si te oyeras ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahí viene el texto donde ellos se agarran y dice: de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en el cielo será desatado, en la tierra será desatado en el cielo. Pero sigue diciendo: otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero el contexto es la disciplina eclesiástica. Así que en el punto 3, de lo que no es a tomarnos de las armas de nuestra milicia, es estar atando y desatando demonios. Cuando toman el texto de Mateo 18, está fuera de contexto, no están haciendo un estudio justo y exhaustivo de las Escrituras y están torciendo precisamente la palabra de Dios. Un cuarto punto de lo que no es utilizar las armas de nuestra milicia es que no nos fue dado a nosotros el poder para enviar al pozo del abismo. No nos fue dado a nosotros el poder de enviar al pozo del abismo a Satanás y a sus demonios para hacerles frente. A nosotros no nos fue dado, hermanos, enviar al pozo del abismo a Satanás y a sus demonios si es que se les hiciera frente, porque ellos se basan cuando dice castigar toda desobediencia. Dice, cuando regresamos nosotros a 2 de Corintios, hermanos, que es el texto que estamos estudiando, dice
Y estando prontos para castigar, versículo 6 de 1 Corintios 10 dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces ellos entienden, los que enseñan que se pueden, que ellos fueron llamados a atacar, a reprender y exorcizar a los demonios, a atarlos y a desatarlos y a enviarlos al pozo del abismo. Ellos lo entienden porque observan que dice que ellos fueron llamados a castigar toda desobediencia a Dios, porque cuando ellos ven las armas de nuestra milicia no son carnales, ellos luego piensan la batalla directa contra principados y potestades, y ya mostré textos que hablan lo contrario. Cuando yo he visto en videos o en otras iglesias que algún tiempo visité, hermanos, porque me invitaron, yo he visto personas que además de querer reprender y atacar al enemigo, y después de querer tumbar a la gente violentamente y de atar o desatar demonios, hermanos, y luego todavía cuando están ahí les dicen, yo en el nombre de Jesús te lanzo, con el poder de Jesús te lanzo al pozo del abismo. Todo eso está tergiversado, hermanos, porque cuando la Biblia habla sobre el pozo del abismo, cuando nosotros vemos quien hacen esas acciones para arrojar al pozo del abismo a los demonios, no son los creyentes, hermanos. Vemos a los ángeles o al propio Señor Jesucristo. Nunca vemos a un ser humano hacerlo. Por ejemplo, en Lucas 8, del 30 al 33, cuando vamos nosotros a los evangelios, a Lucas 8, del 30 al 33, dice la escritura, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Hablando del demonio. Dice, y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y allí había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Aquí, cuando vemos nosotros que Jesús expulsó a ese demonio que se llamaba Legión, es decir, que eran muchos demonios, muchísimos demonios, les permitió irse al hato de cerdos, y fueron los cerdos los que se precipitaron sobre el despeñadero y se fueron sobre el despeñadero o hacia el despeñadero. No dice el abismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en las escrituras que se lanza al despeñadero o al abismo a un demonio, ni siquiera fue uno de los apóstoles el que lo realizó, fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero es el Señor Jesucristo, es Dios, ¿sí? Y también lo vemos nosotros, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Ustedes van conmigo al libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 9 dice algo como esto. Apocalipsis 9 nos enseña algo como esto. Apocalipsis 9:1 dice la escritura, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién tocó la trompeta? El quinto ángel. No fue un pastor, no fue un apóstol, no fue un cristiano regular, fue un ángel. Un ángel fue el que tocó la trompeta y se le dio la llave de abrir el pozo del abismo. Ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, Apocalipsis 23, dice el texto. Bueno, les leo desde el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién lo ató? Un ángel que descendía del cielo. No fue un pastor, no fue un supuesto y falso apóstol, no fue un creyente regular, sino que fue un ángel el que ató a Satanás, ¿verdad? Y lo lanzó al pozo del abismo, hermanos. Entonces, recapitulo, hermanos, cuando nosotros hablamos de las armas de la milicia, contrario a lo que se dice, hermanos, vamos a decir nosotros entonces, primero recapitulemos, lo que no es tomar las armas de nuestra milicia. Lo que no es tomar las armas de nuestra milicia es estar atacando, reprendiendo al enemigo y a los demonios. Ni siquiera el arcángel Miguel profirió palabra contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. 2. Las armas de nuestra milicia no son el estar tumbando a la gente violentamente para expulsarle un demonio y nosotros ponernos en estado de éxtasis. Eso no es dar en las armas de nuestra milicia. 3.
Las armas de nuestra milicia no es estar atando y desatando demonios. El texto de Mateo 18:18 habla de la disciplina eclesiástica, no de demonios. 4. Las armas de nuestra milicia no son para darnos poder y estar enviando a Satanás y a los demonios al pozo del abismo. Cuando vemos esto en las Escrituras, esto solamente lo hizo el Señor Jesucristo o los ángeles que en Apocalipsis van a tocar la trompeta, ¿verdad? O van a abrir las copas de la ira y entonces harán la voluntad de Dios. Así que nunca ha sido una facultad para un ser humano común, ni fue de los apóstoles, ni fue, hermanos, para un pastor o misionero o supuesto apóstol de la antigüedad. ¿Sí? Los apóstoles hicieron oración y los apóstoles, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo les dio poder de echar fuera demonios, pero nada más. Nunca dice la manera, nunca dice el modo y la forma de cómo lo hacían. Querer decir que porque lo hacían los apóstoles, entonces esto es así, no tiene sustento bíblico. ¿Ok? Ahora, hermanos, ahora sí, vamos a caminar, vamos a avanzar y vamos a observar o aprender lo que sí es tomarnos de las armas de nuestra milicia. Vamos a ver la verdad sobre las armas de nuestra milicia. Vamos a ver lo que sí es decir, lo que sí es el uso y la aplicación bíblica y correcta de las armas de nuestra milicia. Otra vez, vamos a observar lo que sí es el uso y la aplicación bíblica y correcta de las armas de nuestra milicia. Primer punto, primero, debemos acotar y decir, hermanos, que para tomar las armas de nuestra milicia, debemos decir que quien toma las armas de su milicia cristiana debe estar caminando justa y piadosamente delante de Dios. No es incluso cualquier persona que se diga cristiano el que diga, yo tomo las armas de mi milicia, sino que debe ser una persona que está caminando justa y piadosamente delante de Dios. Primeramente, una persona que se dice cristiana y que se toma de las armas de su milicia está caminando justa y piadosamente delante de Dios, ¿verdad? Porque vamos al texto, volvemos a leer 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que, hermanos, primero debemos acotar y enseñar que aquel o aquella persona que se toma de las armas de su milicia cristiana debe ser cristiana, pero además debe estar caminando justa y piadosamente. El apóstol Pablo en la epístola a Romanos lo dice de esta manera. Romanos capítulo 8, versículo 4 dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y según Romanos 8, quien anda conforme al Espíritu es aquella persona que ha puesto a Cristo como único y suficiente Salvador, pero además que obedece su palabra y camina en santidad. Así que tomar las armas de nuestra milicia es estar caminando justa y piadosamente. En la epístola del apóstol Pablo a Tito dice algo similar, hermanos, dice algo como esto. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 12, dice, desde el 11, dice Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ya observaron, hermanos? Entonces, una persona que se toma de las armas de su milicia, amados hermanos, es una persona que está caminando justa y piadosamente delante de nuestro Dios. Punto 2. Las armas de nuestra milicia deben ser usadas para destruir todo argumento, doctrina o enseñanza. Sabemos que detrás de estas doctrinas humanas y carnales y mundanas está Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y es el que gobierna todas estas enseñanzas falsas, estas filosofías y religiones falsas. De eso sí está hablando el apóstol Pablo. Así que las armas de nuestra milicia deben ser usadas para destruir todo argumento, doctrina o enseñanza, es decir, fortaleza satánica, es decir, de las que detrás está Satanás y que él ha construido, y que vayan en contra del Evangelio. Eso sí es tomarnos de las armas de nuestra milicia, y es argumentar, ¿verdad?,
toda doctrina, enseñanza, filosofía, teología o falsa religión que ataque y vaya en contra del Evangelio, ¿verdad? Porque dice aquí de nuevo en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ya les dije que en la antigüedad que era una fortaleza, eran murallas que rodeaban las ciudades-estado para que el enemigo no pudiera entrar. Y esas fortalezas eran levantadas naturalmente por el Supremo, por el Rey. Satanás es el príncipe de este mundo y es el que levanta esas fortalezas para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero esas fortalezas son argumentos, doctrinas, filosofías, falsas religiones, ¿verdad? Y la oposición del mundo que atacan al Evangelio, al Señor Jesucristo y al Dios eterno y su Espíritu. Ahora, vamos a verlo según cómo lo enseñó el apóstol Pablo. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, porque algunos decían, pero si el apóstol Pablo habló sobre la batalla contra los demonios, vamos a ver ese punto, hermanos. Efesios 6 dice en el versículo 10, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pero observen esto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y con los pies de la presta del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el yelmo de la salvación, con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso comprende, hermanos, la armadura de Dios. Pero ya observaron que en este texto la armadura de Dios está hablando de fe, está hablando de justicia, está hablando de verdad, está hablando de la salvación, está hablando del Evangelio, y la única arma que tenemos en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva que el creyente tiene es la palabra de Dios, no estar peleándose con los demonios, atándolos y desatándolos, andándolos reprendiendo y ponerse al tú por tú con el enemigo cuando no fuimos llamados nosotros a eso. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso hermanos, corrige. Si nosotros vamos a tener una batalla espiritual, ojo, yo no estoy negando que haya una batalla espiritual, yo no estoy negando que seamos atacados los cristianos y el mundo por Satanás y sus huestes. Yo no estoy negando que hay una batalla espiritual. El libro de Daniel enseña que hay una batalla espiritual, pero aún en el libro de Daniel, quien peleó contra el príncipe de Persia y contra esos demonios fue un ángel, no fue Daniel. Entonces, hermanos, es algo que no nos fue dado a nosotros. Eso lo hacen los ángeles o el propio Señor Jesucristo por su propia palabra. Así que, hermanos, las armas de nuestra milicia deben ser usadas para destruir todo argumento de doctrina que vaya en contra de la palabra de Dios. Para eso debe ser usada. Por ejemplo, 1 Timoteo 1, del 18 al 19, si ustedes van conmigo ahí en 1 Timoteo 1, del 18 al 19, dice la Escritura. 1 Timoteo 1, del 18 al 19, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí es al contrario, los que blasfemaron contra el Evangelio de Cristo, Pablo los entregó a Satanás. No se puso Pablo a pelear con Satanás, sino que ellos eran ya emisarios de Satanás. Entonces, las armas de nuestra milicia deben ser usadas para argumentar y defender toda enseñanza que vaya en contra del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura en Juan 17:7, santifícalas en tu palabra es verdad. ¿Ok, hermanos? Entonces, las armas de nuestras milicias son para argumentar contra toda aquella filosofía, enseñanza, ciencia o falsa teología o falsa religión que vaya en contra, o secta que vaya en contra del Evangelio de Cristo. Punto 3. Las armas de nuestra milicia deben ser bien empuñadas
para argumentar y defender nuestra fe por encima de cualquier otra doctrina o filosofía, ¿verdad? Mientras arriba es que debe haber todo argumento, ahora en el punto 2 es que las armas de nuestra milicia deben ser empuñadas, ¿verdad?, para defender nuestra fe por encima de cualquier filosofía o doctrina. Dice ahí en Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, las armas de nuestra milicia, hermanos, deben ser empuñadas para argumentar y defender nuestra fe por encima de cualquier doctrina, filosofía, falsa doctrina o secta. Segunda de Timoteo 4, enseña Pablo a Timoteo algo muy importante. Segunda de Timoteo capítulo 4, se van ahí me acompañan ahí en sus Biblias. Segunda de Timoteo 4, dicen las escrituras, del 3 al 4, dice el texto: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la fe la verdad y el oído, y se volverán a fábulas profanas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermanos, en este siguiente punto, hermanos, en este tercer punto, es que las armas de nuestra milicia es prepararnos y defender nuestra fe con mansedumbre contra aquella filosofía, secta o doctrina que quiera atacar nuestra fe y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto, hermanos, es que las armas de nuestra milicia deben usarse para traer libertad a los cautivos del pecado, de Satanás y de la muerte. Traer libertad a los cautivos del pecado. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando enseñaba: yo los haré libres, escucharéis la verdad y yo los haré libres. Pero el Señor Jesucristo enseñó algo como esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Si ustedes me acompañan ahí en sus Biblias, Evangelio de Lucas, capítulo 4, dice de los versículos 17 al 19, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, hablando al Señor Jesucristo, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y entonces enrolló el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice que ha venido a dar libertad a los cautivos? Pues, hermanos, todo hombre es preso del pecado, y Cristo ha venido a dar libertad a todos aquellos que habíamos estado presos del pecado, y cuando ponemos nuestra fe nos ha hecho libres en Él. Somos libres en Cristo. A eso se está refiriendo, hermanos y amigos que nos están viendo en esta transmisión, en cuanto a que nosotros vamos a dar libertad a los cautivos del pecado. Incluso en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, las armas de nuestra milicia deben usarse para dar libertad a los que están cautivos en el pecado, como en algunos momentos nosotros estuvimos cautivos en el pecado, donde Satanás reina. El Evangelio, la verdad de Dios y la verdad de Cristo, naturalmente está implícita en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que escucha el Evangelio encuentra libertad en Cristo, rompe las cadenas, ¿verdad? Y por punto 5, hermanos, las armas de nuestra milicia deben usarse para llevar a la obediencia a Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir. Las armas de nuestra milicia son para que nuestro pensamiento y nuestros deseos y nuestra voluntad estén sujetos a la voluntad de Cristo y a la obediencia de la voluntad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 12:2, muchos de ustedes se saben este texto de Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, estos son los puntos por los cuales sí podemos tomarnos nosotros de las armas de nuestra milicia. Primero, hermanos, quien se toma de las armas de su milicia cristiana o de su caminar cristiano, hermanos, como soldados de Jesucristo, es una persona que debe estar caminando justa y piadosamente. Número 2, la persona que se toma de las armas de su milicia lo hace para argumentar y destruir toda fortaleza o toda construcción filosófica, ¿verdad?, humanística, de falsa religión que hable en contra del Evangelio de Cristo. Se prepara con la palabra de Dios dirigido por el Espíritu para defender el Evangelio de Cristo contra toda artimaña de Satanás que quiera echarlo por debajo. 3. Las armas de nuestra milicia deben ser empuñadas para que nosotros, hermanos, podamos enfrentar con plena convicción y palabra de Dios, guiados por el Espíritu, naturalmente argumentar a toda aquella falsa doctrina que, hermanos, quiere distorsionar el camino del cristianismo y el camino del Evangelio. 4. Las armas de nuestra milicia, hermanos, deben usarse para traer libertad a los cautivos. La palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, que son la verdad eterna, son las que van a traer libertad a todos aquellos que están presos en el pecado, como lo estuvimos nosotros. Y por último, hermanos, las armas de nuestra milicia es llevar a la obediencia de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra, para que cautivos por ellos, hermanos, hagamos ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Esas son las armas de nuestra milicia. Bueno, hermanos, espero que esto haya sido de edificación para todos ustedes y que también, hermanos, les haya animado para que puedan estar estudiando un poco más sobre la palabra de Dios y cómo tenemos nosotros que interpretar su palabra, que es eterna, pero además que lo hagamos con respeto, con amor, pero también obedeciendo las pautas bíblicas y su contexto. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y pues seguimos viéndonos. Recuerden que nos vemos el próximo domingo en nuestra predicación. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.